profundo respeto por su honorabilidad, su sinceridad, porque dice las cosas tal cual son o tal cual él las piensa y las ve. Así que el doctor Aldo Abraham está hoy con nosotros, hace un tiempo que no viene, pero justamente un momento tan especial en el cual estamos a un mes y pico de las elecciones, así que con Aldo vamos a analizar la situación económica, cómo vemos, cómo no, qué está ocurriendo y cómo puede venir después de que se elija quién va a ser el nuevo presidente de la nación. Aldo, querido, te agradezco mucho tu presencia. No, para mí es un gusto, como siempre, estar acá. Así que, ¿cómo estás viendo este momento en el cual decimos una cosa, cambiamos, vamos, venimos? Y estamos en una situación realmente difícil. Estamos en una situación difícil porque quien está en el gobierno claramente tiene pocos instrumentos para resolver y hacer lo que hay que hacer. Por ahí el Banco Central tenga algunos instrumentos como para mantener cierta calma monetaria, cambiaria, que es importante sobre todo para la gente. Porque yo creo que hubo un poquito de aumento. Sí, pero la verdad es que el riesgo país creo que bajó un poco. Sí. Hoy la verdad es que el día estuvo tranquilo y hace algunas jornadas ya que viene tranquilo. Lamentablemente creo que esto no va a durar mucho, pero justamente por esto, ¿no? Porque hoy todo el mundo está mirando a quien parece va a ser el ganador de las elecciones el 27 de octubre y las señales que se reciben no son muy alentadoras a veces, ¿no? También. Hay mucho temor, por ejemplo, a que no se desembolse los recursos del Fondo Monetario Internacional, estos 5.400 millones de eso la te iba cuota. a preguntar, fíjate que me adivinaste el pensamiento. ¿Qué crees que va a pasar con esos 5.400 millones? A ver, técnicamente deberían desembolsarse porque la condición para ello es que se hayan cumplido las metas fiscales de mediados de año y se sobrecumplieron. Muy probablemente incluso hasta se sobrecumplan las del tercer trimestre, o sea que mucho motivo técnico no habría para no desembolsarlo. Lamentablemente, al Fondo Monetario Internacional, de la reunión que tuvo con Alberto Fernández y sus referentes en su momento, le quedaron muchas dudas sobre su vocación para continuar con el actual acuerdo. Es cierto, por ahí con un horizonte mucho más largo, el actual acuerdo es de 3 años, el que se está planteando es uno de facilidades extendidas de 10, con lo cual se podrían estirar los pagos que tenemos que hacerle al Fondo Monetario, pero después de mediados del 2021, claro, se podrían estirar muchísimo, con lo cual los pagos que caerían por año serían sumamente llevaderos. Por el otro lado de eso, la verdad es que nos traería mayor credibilidad en nuestra capacidad de pago con aquellos que nos tienen que prestar para devolverle a los tenedores del sector privado. Pero otra cosa que yo creo que el equipo de Alberto Fernández está perdiendo de vista es que el Fondo Monetario Internacional no es solamente un proveedor de recursos. Si fuera por eso, nada más, la verdad es que no sería tan útil, ¿sí? Lo que es útil es que cuando un país se comporta irresponsablemente y se pone al borde de una crisis, ¿sí? Lo que sucede con el fondo es que el fondo sale de avalista de este irresponsable diciendo, bueno, a partir de ahora, porque hizo un acuerdo conmigo para que le preste plata, porque si no cae en cesación de pagos, él se comprometió a seguir estos pasos para ordenar sus cuentas públicas y como además, por el nivel que tiene hoy nuestra deuda, se ha vuelto impagable si no crecemos mucho, hacer las reformas estructurales que están pendientes y que son las que lamentablemente nos han llevado durante décadas el no querer encararlas, realizarlas, nos ha llevado de crisis en crisis y una economía en decadencia. Bueno, el Fondo Monetario lo sabe, los acreedores saben esto. Entonces, decirle al Fondo Monetario, mirá, nosotros no queremos avanzar en las reformas estructurales, es como decirle, mirá, vos lo que querés es ir a una crisis. Yo no te voy a prestar plata para ir a una crisis. Te voy a prestar plata para que vos ganes el tiempo que no tendrías de otra forma, porque no podrías pagarle a los acreedores privados,
y hagas lo que tenés que hacer para ordenar tu casa. Porque Aldo querido, acordate del 2020, caen y caen y caen, salvo que se logre. Sí, mirar, ¿no? lo que caen, y es cierto, son 25.000 millones de dólares si no se aprueban todas estas leyes que mandó al Congreso el gobierno, son deuda mayormente privada. Al Fondo Monetario en realidad hay que pagarle no más de 1.000 millones de dólares, o sea, nada. No es nada. Lo que pasa es que sí es cierto que a partir sobre todo del 2022 se vuelven los vencimientos muy importantes, o sea, poder... 2022, claro. De poder a partir de ahí decir que vamos a pagar mucho menos cada año, para un señor que está pensando si nos presta o no, pasa a ser muy importante porque tenemos más posibilidad de pagarle a él. Claro. ¿Sí? Pero ahora, un país, para tener más posibilidades de pagar semejante deuda como tenemos hoy, tiene que crecer a tasas altas. Y no hay país en el mundo que hoy esté progresando con los niveles de gasto público que tenemos nosotros, con el nivel de ineficiencia estatal que tenemos nosotros, con el nivel de presión tributaria que tenemos nosotros, con un Estado que ni exprimiéndonos como nos exprimen a los ciudadanos y a las empresas, le alcanza para pagar su gasto y entonces se tiene que endeudar sin hacer una reforma laboral que sea moderna, es que no se hizo empleo. Nada de la reforma, nada. Ni la política, ni la laboral, ni la económica, ni la tributaria. Ni la tributaria. No, nada. Y por eso a mí me llama la atención algunos comentarios de algunos referentes de la oposición que dicen, bueno, ahora vamos a hacerla la portuguesa, el milagro portugués, como si las cosas se hubieran hecho ese viaje mágicamente, ¿no? Del candidato Fernández a Portugal. Ya lo venía mencionando sus referentes como ejemplo, yo creo que más que nada por eso llamó la atención. La realidad es que el milagro portugués no es un milagro, simplemente fue a remangarse y hacer las cosas que había que hacer. Luego de un gobierno socialista, de un primer ministro que se llamaba Sócrates, que llevó una crisis al Estado, una situación de gasto público del 52% de la producción de Portugal, 11% de déficit, una barbaridad con respecto a la producción de Portugal. Vino un señor que se llamaba Coelho, Paso Coelho, que era de centro derecha, y lo que hizo es reducir el Estado, hacer una reforma laboral. No lo hizo bien, o sea que hay que aprender de los errores que se cometieron. Por ejemplo, fue durísima la reforma del Estado que hicieron. Llegaron a bajarle a los empleados públicos 23% el sueldo, despedir casi un quinto de los empleados del Estado, o sea, aumentaron la edad de jubilación, o sea, hicieron un ajuste fenomenal. No es que, que fue todo fácil y en crecimiento como quieren vender acá. No, menos comieras 10 días, gastás mucho menos. Y sí, si me pongo a hacer dieta estaría menos gordito, pero claro, menos gordito, pero la verdad que si no me pongo a hacer dieta me van a seguir viendo en el programa como estoy ahora. Y si como más voy a estar más gordito todavía. O sea, claramente los milagros no existen, allá no existieron. Cuando asume el actual... No falta descubrir nada, hay que hacer las cosas bien nomás. Sí, pero además porque nuestros políticos continuamente vienen evitando hacerlas. Eso nos ha metido en cuanta crisis tengamos memoria para atrás. Y la verdad es que nos va a meter en una nueva crisis cuando es evitable, con que solamente quien resulte ganador en las elecciones, al otro día de confirmarse que es el presidente electo, anuncie que va a hacer las reformas estructurales, automáticamente toda la gente, argentinos y extranjeros, que se han estado llevando sus ahorros e inversiones al exterior y que han generado esta tremenda recesión que sufren los argentinos, la van a volver a traer a la plata. Y lo peor es recesión con inflación. Sí, van a volver a traer la plata. Esta inflación. Totalmente. Y ahora, este mes están calculando, fue 4 y se calcula como 6, este mes están calculando. Yo creo que es un poco exagerado, pero puede estar alrededor del 5%, sí. Están exagerando ahora, un poco, pero bueno. ¿Vos creés, Aldo querido, que el gasto público lograrán bajar? Porque este es el tema fundamental. Acá la clave es sacar esta mitología que se ha instalado en los medios, mayormente por gente que no quiere que se haga nada. Entonces vos vengo acá y te digo, no, pero estos muchachos lo que quieren es echar 1 millón de personas a la calle, vos vas a decir, no hagan ni por broma una reforma del Estado, ¿no? Y también por algunos que quizás piensan igual que yo, pero no han estudiado el tema, y por lo tanto piensan que sí va a ser necesario
echar 1 millón de personas a la calle, y eso no es necesario. La verdad es que nosotros tenemos un programa que, Pero, por ejemplo, aprovechando la ley de empleo público actual, o sea que no hay que aprobar nada, se puede reformar todo el Estado para que sea eficiente, cumpla los roles que tiene que cumplir y bien para el ciudadano, y a todos aquellos que no tengan cargos, que se queden sin cargo, o porque eran ñoquis y no cumplían un rol útil para la sociedad, o porque ponían un sellito que nos complicaba la vida, bueno, esos señores quedarán en disponibilidad, así se llama, que quedan cobrando su sueldo en su casa, se los trata de reinsertar, capacitar, se subsidia al sector privado para que los tome, y eso combinado con una reforma laboral que genere empleo, porque esta no genera empleo, no queda nadie en la calle. Aldo querido, 850.000 pymes. Pero las pymes son los principales. A ver, todos los políticos vienen acá y se sientan y hablan de las pymes. ¿Y después qué hacen? Mantienen una legislación laboral que los que peor la pasan son las pymes, porque son los que tienen mayor relación de empleados por producción. Se las castiga permanentemente. Pero bueno, pero veamos los resultados de las cosas que se dicen, porque si no, claramente... Se dice una cosa y se hace otra. Se hace otra, ¿no? Entonces vienen acá y te hablan de las pymes. A las pymes las están matando con impuestos. Exacto. ¿Sí? ¿Y eso para qué? Para mantener un Estado que no le sirve para nada a las pymes. El día se planteó que den 5.000 pesos de unos bonos. Sí, ¿cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a hacer? No tienen. Hay señores que no están cerrando sus fábricas porque están haciendo un esfuerzo enorme para mantenerlas y resulta que le van a pagar 5.000, si no saben de qué van a vivir ellos. El empresario pyme ellos no es que tiene un gran capital, tiene que me su empresa y de eso vive. El aspecto impositivo de los 5.000, decían ellos. Pero una compensación. Es así, lamentablemente vos ves la cantidad de regulaciones que se han puesto desde el Estado para justificar cargos públicos y es infernal. Mira, si vos y yo nos ponemos de acuerdo, decimos, mira, vamos a exportar pollo, ¿no? Y mañana empezamos a buscar exportar un pollo, resulta que hasta que saquemos el primer pollo por el muelle ahí, subamos al barco, vamos a haber tenido que hacer más de 140 trámites. ¿Vos crees que un emprendedor, una pyme, tiene el aparato como de abogados y de gestores como para hacer eso? No, imposible. No. Claramente las que peor la pasan gracias a este Estado que han construido los políticos que se llenan la boca hablando de las pymes, son las pymes. ¿Sí? Si hacemos las reformas estructurales, a los que mejor les va a ir, sin lugar a dudas, es a las pymes, porque es lo que se ha demostrado en todo el mundo. No solamente tenemos que hacer estas reformas estructurales para evitar la próxima crisis, que lamento decirles, está ahí, ¿sí? Está ahí, ¿no? Ahí nomás, sino porque el premio es fenomenal. Todos los países que han hecho estas 3 reformas estructurales de las que hablábamos hace un rato, ¿sí? Que podríamos decir es la reforma del Estado que permite bajar impuestos, hacer la reforma impositiva, la reforma laboral y quitar las excesivas regulaciones, en los siguientes 20 años por lo menos triplicaron el poder adquisitivo de los sueldos de sus ciudadanos. Si eso no es un premio para arremangarnos como hicieron esos países y ponernos a trabajar, yo no sé qué es un premio, ¿no? Tenés razón. Ahora, lo que pasa es, con nosotros los políticos, no digo que todos, que no nos pongan a todos en la misma bolsa, no cumplimos lo que decimos en la campaña. La campaña es una cosa y cuando asumís, haces otra. Y ahí te convertís en simple mandatario de la gente que te vota. Tienes que cumplir con el mandato que te otorga la gente. Esto lo vengo diciendo acá permanentemente, pero es la verdad. A mí me tocó ganar mi provincia. Traté de cumplir estrictamente todo lo que dije. Porque, y el otro tema fundamental es el rodearte de gente a veces más capaz que el propio conductor, no tenerle miedo a la inteligencia, rodearte de un equipo de gente inteligente, capaz y honesta. Yo decía, no me importa la militancia sino la capacidad y honradez. El presidente tiene 43 millones de personas en las cuales puede recurrir a muchos para buscar a los mejores. Y lo otro que hoy vos decías, el tema de, al comienzo, con respecto a que hay que hacer, a mi criterio, una reformulación política en serio.
fortalecer los partidos, Sí. terminar con las PASO, que haya interna en los partidos que elijan a sus candidatos, el voto de los afiliados. Pues yo creo que acá a veces entre 2 o 3 definen las cuestiones de quién va a ser, quién no va a ser, o se recurre a veces a algunos métodos, sistemas de viveza política que va en beneficio del que la hace, no en beneficio del país. Exactamente. Esto creo que es lo fundamental. Totalmente. Lamentablemente el sistema como funciona en la Argentina se ha generado que partidos que por ahí uno los escucha comprometidos con el marco institucional que debería tener la Argentina, con ser un país democrático, republicano y como dice el federal, artículo primero. ¿sí? No lo implementan adentro del propio partido. Entonces vos decís, ¿pero cómo? Vos me decís Pedimos que que eso haya vas a buscar democracia. para el país, pero hacia adentro de tu No partido lo practicás. no lo practicás. Eso es lo ¿Por que qué digo. te voy a creer? Y lo otro que vos tenés razón y decías, el tema del gasto público. Es una forma de evitar que la política produzca más gasto público. Es lo que uno sostuvo, no porque se crea el dueño de la razón. Pero yo, por ejemplo, cuando la reforma 94, nosotros nos pusimos al tercer senador. Le cuesta muchísima plata al país un senador más. Y no tiene sentido. ¿Por qué 3? Si con los 2 ya estaban representados los estados. Incluso para acordar, para ponerse de acuerdo, van a decir que soy antiguo, que no sé, que... Pero si Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, lo tiene, no digo que reformemos la Constitución, porque no estoy partidario de que reformemos ahora, pero la reforma del 94 eliminó el periodo de 6 años de mandato presidencial. Y fundamentalmente creo que el colegio electoral era una buena forma de que las distintas provincias más grandes o más chicas tuvieran la oportunidad de negociar, de hablar, de acordar. Porque antes la palabra acuerdo era mala palabra, pero ahora se ha convertido en una palabra de moda, de total actualidad y modernidad. Esto es lo que yo pienso. Sí, lo que pasa es que yo creo que Ahora, en otros países se da que la dirigencia política y la sociedad pueda llegar a acuerdos porque el margen en el que se mueven en materia de lo que piensan que es una gestión democrático y republicana es muy angosto. Entonces esto no está muy lejos de este otro señor. Con lo cual nos podemos sentar en una mesa y discutir todos al respecto de más o menos cómo vamos a llevar este problema. En la Argentina, lamentablemente, yo veo que los polos se han alejado, ¿no? Una cosa es querer un marco institucional de democracia, república y federalismo, y otra cosa es el populismo, que es inversa, que es absolutamente contrario a todo esto, porque el populismo primero no puede ser republicano, porque el presidente tiene que ser el que manda, ¿sí? Democrático deja de ser en cuanto tiene todo el poder, porque es imposible lograr votar y tener una elección que sea confiable con un presidente que maneja la justicia, la legislatura y obviamente el propio poder ejecutivo. Y por último, cuando uno vota un presidente que es un caudillo, manda, hace y deshace, manda y hace y deshace también para las provincias. Sí. Con lo cual tampoco es federalismo. Tampoco. ¿No? O sea que a mí a veces me llama la atención la gente que dice, vos sos federalista, yo soy re federalista, y después va a votar caudillos populistas. Eso es justamente lo contrario al federalismo. ¿Sabes lo que pasa, Aldo? La ley de coparticipación que en tu fundación la expuso, una magnífica, la expuso Manuel Solanet. Manuel Solanet, es magnífica. Pero esta ley, a mí cuando la gobernación, los primeros 4 años nos tocó gobernar sin ley. Esta ley es del 88. Cuando la reforma se iba a sancionar una nueva ley en poco tiempo. Fíjate el tiempo que pasó. Sí, y no tenemos una nueva ley. No. Lo mismo que el tema, tenemos un tema que nos tocamos que es fundamental. Tocamos el tema económico porque tiene que ver con el tema, porque el gobierno son los 3 poderes. Totalmente. El Poder Judicial tiene
un Consejo de la Magistratura que no establece lo que dice la Constitución en el 114, que es el equilibrio. Y desde entonces hasta ahora tampoco se sancionó una ley, aunque hable de equilibrio en el segundo párrafo, que diga de cuántos miembros tiene que ser, porque comenzó siendo de 20. Fue por cuestiones de conveniencia política, llegó a 13 miembros. Sí. Y yo creo que tienen que ser representantes de los cuerpos, no los legisladores. A pesar de que yo fui y reconozco que no, y tampoco los jueces. Sí, lamentablemente ese fue un tema que creo que este gobierno perdió de vista, que debió haber sido su medida inicial. A pesar de que los 3 miembros de la Fundación, directores de la Fundación, somos economistas, la verdad es que nuestros trabajos que están en nuestra página apuntaron más que nada a todo lo que era justicia, educación, seguridad. Y educación defensa, es fundamental. ¿no? Y una de las primeras cosas que le dijimos que tenían que hacer a los funcionarios con los que tuvimos contacto cuando fueron, a partir de que fueron electos para el periodo de gestión actual, a los funcionarios con los que tuvimos diálogo, fue: ustedes lo primero que tienen que hacer es reformar el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque justamente ahora la oposición lo va a apoyar, porque ellos eran los que antes manejaban el Consejo de la Magistratura. Ahora van a temer que ustedes lo manejen y les van a dar el apoyo para que justamente nadie lo pueda manejar, ¿no? Que nombra y renueve jueces. Claro. Y al otro que yo también planteé que no tenía sentido, el jefe de gabinete. Porque el jefe de gabinete te hace las preguntas 10 días antes y vos no podés repreguntar. Es un monólogo cuando viene el jefe de gabinete a exponer ante una de las 2 cámaras. Es la verdad. Así que bueno, lamentablemente, la verdad que el punto de la justicia que tocaste es fundamental, porque en aquel momento, de gran importancia. Sí, en aquel momento nos decían, bueno, pero nosotros no lo vamos a usar mal. Y yo les daba un ejemplo, ¿no? Suponete que vos vas a la casa de un amigo, ¿no? Te vas al baño, pasás por la habitación de él y el amigo tuyo tiene chicos, ¿no? Y de golpe ves que tiene una pistola arriba de la mesa de luz. Vos le decía a tu amigo, che, ¿qué te hace con una pistola ahí sobre la mesa de luz? No, yo soy experto, sé usarla y qué sé yo. Yo te voy a decir, mirá, tenés que tener cuidado porque tus chicos no son expertos y pueden llegar a agarrar la pistola y matar a alguien, ¿no es cierto? Entonces vos no tenés que hacer las leyes para gente buena, vos tenés que hacer las leyes para gente mala, ¿no? Porque el día que llegue alguien malo la va a usar mal, ¿no? Entonces las leyes hay que hacerlas así y eso es pensar como estadista. Lamentablemente no se hizo y ahora hacia adelante habrá que apechugar. Querido, una última pregunta porque se nos fue el tiempo, pero vos tenés poder de síntesis. ¿No sos optimista con respecto a lo que pueda pasar? No soy optimista en el corto plazo, soy muy optimista en el largo plazo. Pero ¿sabes por qué? Porque trabajo para que las cosas pasen. Pasarán antes, pasarán después, pero yo creo que vamos a tener en algún momento la oportunidad de los argentinos de resolver los problemas de fondo que tiene el país y a partir de ahí el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos va a ser espectacular. Para eso estamos trabajando y yo me adhiero totalmente a tu postura. Así que te agradezco mucho eso. No, yo te agradezco a vos por invitarme y poder hablar con tu público. No, tranquilo, te agradezco muchísimo y tenemos que trabajar en ese sentido, pensando en las futuras generaciones, mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.